Era una helada mañana en San Francisco, Estados Unidos, cuando el mundo vio nacer a la princesa de hielo. ¿Están listos? No, esa princesa no. El mundo vio nacer a Jessica Jung, una joven gringo-coreana que se convertiría inadvertidamente en una de las más grandes controversias que jamás vio el K-pop. Jessica, de padres coreanos migrados a Estados Unidos, tenía apenas 11 añitos cuando sus papás decidieron viajar en vacaciones a visitar a su familia paterna en Corea del Sur. Las vacaciones procedieron con normalidad entre kimchi, hammongs y tradiciones extrañas para la pequeña Jessica, que era más gringa que nada. Hasta que un día, en un centro comercial cualquiera de Seúl, mientras esta y su hermanita de 5 años jugaban en el área infantil en lo que su mamá compraba, una extraña mujer las observó desde lo más recóndito. Y luego de stalkear a las niñas de 11 y 5 años por un buen rato, esta decidió acercárseles y sin más preguntarles: Y así, mis vidas lindas, Jessica fue casteada por la más grande empresa de la industria entera del K-pop en esa época, la meritísima, la malditísima, la monopolísima SM Entertainment. Pero había un pequeñito detallito chiquitito y no era la edad de 11 años de Jessica como debió ser. No. Era que Jessica era una niña gringa. Su familia completa vivía en Estados Unidos y obvio no iban a andar dejando a su chiquilla, que apenas estaba cambiando de dientes, vivir sola en las Coreas. Por lo cual, en lugar de declinar la oferta y decirle a la empresa un merecido Estás exagerando por pretender castear a una niña de 11 años y otra de 5. Porque sí, la empresa también quería firmar a su hermanita, a la que eventualmente de hecho sí firmaron y creció para convertirse en Crystal, la visualísima miembro de FX, grupo iconiquísimo del que tengo video por si lo quieren ver luego. Así es, este es un momento de publicidad insolente. Bien, ¿dónde me quedé? Pues en lugar de eso, la familia decidió regresar a Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero solo para enviar a Jessiquita de regreso para la tierra del kimchi. ¡Qué mal! Pero solo para inmediato, la familia entera, así sin ningún tipo de seguridad económica, profesional y laboral, mudarse para Corea. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Algo que puso un peso elefantiásico en los hombros de una inocente niña de 11 años, que a partir de ese momento tendría que lidiar con la culpa de las dificultades por las que pasaría su familia y las expectativas mastodónticas de toda su familia sobre su desempeño, su debut y su agrupación. Acabas de tener otro ataque de ansiedad. Así, Jessiquita iniciaría una larga vida de trainee llena de subes y bajas emocionales. Y es que la niña demostró tanto talento y je ne sais quoi que la empresa valoró debutarla como solista, por lo cual en los pasillos la llamaban la pequeña segunda voz. Sin embargo, esta posibilidad quedaría rápidamente soterrada porque, a pesar que sus papás mandaron todo a la Gaber en Gringolandia, se mudaron para el otro lado del mundo y trastocaron la existencia de sus 2 hijas por esta oportunidad de que Jessica fuera una idol. Cuando la empresa les propuso debutarla siendo una niña, sus padres dijeron... Y aunque esto se les aplaude pues a los señores, porque debutar niños en la industria del entretenimiento debería de ser ilegal... Period. Pero ¿me vas a decir que eliges mudarte al otro lado del mundo tirándote de panzazo tú y tu familia entera con tus niñas re chiquitas y ves la oportunidad de que tu hija se convierta en la próxima diva del pop solista y la rechazas? ¿What? Y la cosa es que esto ni siquiera le pasó solo una vez a la familia Jung. De hecho, la empresa buscó debutar a Jessica unos añitos después en una agrupación, pero su familia volvió a negarse. Aunque que bueno, la verdad, tremendo olfato de sus padres porque el grupo fracasó miserablemente y son el secretito cochambroso de la empresa. Así, Jessica pasó en los salones de la SM practicando y ensayando por 7 años. 7. Y cuando la incertidumbre la estaba colmando y las dudas inundando, la empresa la llamó junto a 8 trainees más para anunciarles que habían sido seleccionadas como las miembros de su nueva agrupación, iniciando una marejada de ataques y protestas cuando se dio a conocer ante el público. ¿What? Sean todos bienvenidos a su canal Sin Pelos, coreanos en la lengua. Y el día de hoy toca narrar esta historia de la que todo K-Popper ha escuchado al menos una versión, pero aquí tan pa' chutarse la mía, que viene con el patrocinio de Sebastián. Muchísimas gracias por patrocinarme este video y por el apoyo y por la fe. De verdad. Gracias.
Y gracias a ustedes también por suscribirse y likear esta y todas mis redes, incluyendo TikTok, que miren, ahora tengo los tistos. Uno para el chisme K-popero y uno para compartirles vlogs y recetitas. Preparo muchas recetitas medio coreanas, medio asiáticas y súper fáciles de hacer en casa para esos momentos especiales en que quieran seducir la panza de sus amores o convencer a sus papás de algo. Así que síganme por allá. Y ahora sí, ¡comenzamos! Jessica debutó en SNSD o Girls' Generation, como prefieran llamarles, una lluviosa tarde de agosto del 2007. Y digo lluviosa porque tal cual tormenta tropical a las chicas sí que les llovió. Y no fortuna. ¿Por qué? Porque verán, como ya les repetí en las historias de Super Junior, Shea Jung-soo y TVXQ, así es, publicidad por triplicado. A principios de los 2000, los grupos de K-pop estaban muertos y enterrados. El público solo quería solistas y troteros hasta que el viejo Suman se sacó de la cola dos conceptos únicos, detergentes y refumados, que justo dieron en el clavo y reposicionaron a los grupos idols con TVXQ Super Junior. Sin embargo, esto solo pasó para los boy groups, mientras los girl groups... sí, Corea del Sur estaba demasiado ocupado con las madres Boa y Hyori y energías para grupos femeninos idols no tenían. No. Tanto así que cuando BM Entertainment, una subsidiaria de la SM, debutó al grupo Milk en 2001, pues fue un flop tan pero tan grande que a los 2 años hizo disband, y eso que fue producido por el mismísimo Moon Hee-jun de H.O.T. Y cuando la SM por fin decidió lanzar a su agrupación femenina sucesora de SCS en el 2005, The Grace, como un grupo gemelo femenino de TVXQ, a quienes debutaron con bombo y platillo tanto en China como Japón y Corea. Aún así, el grupo no pegó nadita de nada y se convirtió en el mayor fracaso de la empresa, porque así de desinteresados estaban en las Coreas por los grupos femeninos. ¿Y a mí qué me importa? Hasta el año 2007, año en que debutó Girls' Generation, cuando a menos de un mesecito de su debut, por primera vez en siglos en Corea, verían un tema de un girl group idol topar los charts a diestra y siniestra, convirtiéndose en un himno nacional, haciendo que toda Corea cantara Tell me, tell me. Fallas técnicas. Espere, por favor. Sí. Corea volvió a ver el interés por un grupo idol femenino con Wonder Girls, quienes habían debutado ese mismo año y que pegaron un ultra mega hit con el tema Tell Me apenas unas semanitas después de que Girls' Generation debutara, eclipsando por completo su debut, que encima no había sido para nada bien recibido. Ya me alteré. ¿Dónde está mi agua? ¿Le echo las goticas de verbena? Sí. ¿Cuántas? 15. ¿Usted me quiere dopar o qué? Sí. La propuesta tanto conceptual como sonora del debut de Girls' Generation con el tema Into the New World no era lo que el país estaba buscando. La moda en Corea eran los conceptos vistosos y extravagantes y la música o full rítmica o balada cortavenas. Pero Into the New World no era ni una cosa ni la otra. Musicalmente la canción, un tema pop melódico melancólico, era demasiado calmada para perrear como la gente esperaba de un grupo idol, pero irónicamente era demasiado movidona para chillar como con una balada. Mientras que conceptualmente el look linger escolar con coreografías energéticamente cute eran lo opuesto de las tendencias del momento. Oh, no. Y por si fuera poco, Girls' Generation la tenía a ella. Ya. La trainee más odiada en la historia del K-pop. Verán, mientras los girl groups estaban olvidados y enmoscados, en Corea era el reino de los salchichones. Durante todos esos años, los boy groups estaban mega al tope. Y en la punta de la cima del top de tops estaban TVXQ y Super Junior, ambos grupos de la SM. Por lo cual el fandom de la empresa eran puras puchainas. Y no cualquier puchainas, mijos. Fans de boy groups. ¿Saben lo que significa eso? Un fandom entero de Ángelas Aguilar, mijos. Puras fans de su relación ahí. Y como buenas fans de su relación, estas se la vivían hurgando en los recovecos más perdidos y oscuros del internet para tratar de encontrar el más mínimo indicio de una posible relación de sus vatos. No mames, ¿pa' qué? Quién sabe, porque siempre que encuentran no soportan. Pero bueno, para el año 2005, y tras muchos rumores de novias de TVXQ, comenzó a rondar por el internet una foto de Jaejoon y Jungho con 2 morrillas. La foto era de lo más inocente que se les puede ocurrir, pero solo eso bastó para que las sasaengs le pusieran rostro al chisme y comenzaron a correr la voz que una de las morrillas de las fotos era la novia de Jaejoon. Y a pesar que Jessica estaba al lado de Jungho y no de Jaejoon, y que Jaejoon estaba apoyado en la
la otra morra y no en Jessica, las Sassans corrieron la bola con su nombre y a partir de aquí se vino la avalancha. Para otro, Jessica se volvió persona non grata para el fandom entero de TVXQ, quienes comenzaron a correr uno tras otro rumor, lo cual catalizó que poco a poco se fueran filtrando otras fotos de Jessica. Pero para empeorarlo todo, en estas ya no aparecía con miembros de TVXQ, sino con Donghae y Hitsu de Super Junior. Así que cuando el grupo debutó, ambos fandoms, que eran los más grandes de la industria en ese momento, se unieron para tratar de tumbar a Girls' Generation. Estoy mortificada. Y aunque no tumbaron al grupo, definitivamente lo afectaron, porque ambos fandoms fueron los causantes de los masivos comentarios negativos sobre Into the New World, el concepto, la coreografía y Jessica, a quien constantemente criticaban por su forma de bailar, diciendo que no demostraba voluntad ni energía, su canto, diciendo que no cantaba, y su apariencia, acusándola de gorda y pedestre. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Oh, Dios mío, está loca! Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Imagínate tú eso, dedicar tu vida desde los 11 años para tratar de debutar, prepararte por 7 años, cargar con la culpa del riesgo que tomó tu familia para apoyarte, para por fin lograr tu sueño, y que en lugar de recibir aplausos, te topes con una manada de tipas sin vida en modo... Tú eres una zorra disfrazada de dama. Pero todo estaba por cambiar. Bueno, no la verdad, pero sí, pero no. No puedo entenderlo. Déjenme, sigo con la historia y les voy explicando. SNSD apenas y promocionó su debut cuando 4 mesecitos más tarde volvieron con el tema Girls' Generation. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Que para sorpresa de todos, resultó en un éxito. No un mega ultra éxito rompedor de récords como se esperaba de un grupo del SM. Pero la canción funcionó mucho mejor de lo que las críticas dejaban pensar. La canción, un tema pop cute, bien J-popero, mucho más dinámico, atrajo al público general coreano que resulta estaba un poco cansado de los conceptos divas del pop sensualonas y querían algo más puro y lindo. Por lo cual, el álbum logró vender casi 50,000 copias, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido del mes y el 12º más vendido en el año. Así que la empresa corrió a prepararles un nuevo comeback apenas 2 mesecitos más tarde con Kissing You, que funcionó bien. O sea, para haber sido un sencillo desprendido de su álbum previo, al tema no le fue mal en los charts y ganó varios premios. Por lo cual la empresa corrió, se aceleró y voló para sacarle un lanzamiento casi de inmediato, lanzando un no planificado repackage con el tema Baby Baby, al que no le fue para nada bien. Sin embargo, eso poco importó, porque el SM realmente lanzó el repackage como una forma descarada de sacarle dinero al fandom, por lo cual trataron al comeback como un formalismo nomás, promocionando poco, sacando un video que ni video era para una canción que de encima estaba en el álbum original, ni siquiera era nueva. Gracias, me gusta el dinero. Porque el plan de la empresa para casi el resto del año era algo inesperado. ¡Por favor, no hagas nada estúpido! Sí. Para el resto del año la empresa corrió, se desbocó a meter a las miembros en todo. Comerciales, OST, colaboraciones, shows de televisión, Girls' Generation estaban por doquier, pero de comebacks grupales. Nothing. Ajá. A la empresa se le ocurrió que la mejor idea para este grupo recién debutado en un momento tan delicado del mercado en el que el público apenas estaba mostrando interés de nuevo en los girl groups, con los fandoms de su propia empresa como sus principales haters y con Wonder Girls respirándoles en la nuca, lo mejor era mandar al grupo por casi todo el año a un hiato musical grupal. Así, aprovechando que Girls' Generation tenían una de las mejores alineaciones vocales femeninas de todos los tiempos, la empresa lanzó el primer trabajo de un conjunto de miembros fuera de la composición grupal para el tema Touch the Sky, que fungió como soundtrack del drama Finding My Zone, en el cual participaron Taeyeon, Sunny, Tiffany, Sehun y Jessica. Que funcionó lo suficientemente bien para que el resto del año la empresa moviera este conjunto de miembros como si fueran una subunidad de soundtracks, lanzando a Small Craft, OST de Sharp Play Hong Gildon, Day by Day, OST del drama Beethoven Virus, y Motion, OST del drama Heading to the Bare Ground. Pero eso no fue todo, porque paralelamente la empresa también movió esta alineación con algunos pequeños cambios, con Jessica, Tiffany y Sehun participando para el tema Opanapa para el álbum del productor Roommate y el OST
OST para el videojuego homónimo Mabinogi, mientras que Jessica, Taeyeon, Sunny y Sehun brindaron sus voces para el tema Haptic Motion para la campaña comercial Any Call, en el cual Jessica fue la única de las que cantaron el OST que también participó en el video promocional junto a Tiffany y Juna, mientras que Jessica, Taeyeon y Sehun participaron en 2 campañas comerciales junto a Sunny y Soyeon para el tema Soul como parte de la campaña turística promocional que realizaron junto a miembros de Super Junior y junto a Tiffany y Yuri para el tema Kabi para la campaña comercial del parque acuático Caribbean Bay en colaboración con el grupo 2PM, de quienes no tengo video de su historia, pero sí tengo de su iconiquísimo ex miembro J-Park. Así es, más publicidad porque yo sé que ya la extrañaban, no lo nieguen. Bien, ¿dónde me quedé? Así, en que Jessica había participado en 700,000 OSTs junto a miembros de la agrupación, lo cual sin lugar a dudas le abrió la puerta para que Jessica solita fuera invitada a colaborar con el trío 8 para la canción I Love You, convirtiéndose en su primer trabajo completamente independiente de la agrupación. Y todito esto pasó en tan solo un año. ¡Diablos! De hecho, menos de un año, porque para octubre el grupo se reuniría finalmente para un comeback que la empresa anunció con bombo y platillo, que iría de la mano con un reality show de la agrupación donde las miembros harían roleplay de editoras de la revista Elle llamado Factory Girl, pero que quedaría a medias cuando el grupo no pudo tener comeback y en lugar de esto se tuvo que sumir en un cuasi hiato musical nuevamente debido a problemas con derechos de autor que hicieron que la empresa lo pospusiera. Y las cosas solo estaban por empeorar, porque si creen que el odio incandescente que le juraron a Jessica desapareció nomás porque el público general comenzó a apreciar al grupo, Stupid. sí, el odio no solo desapareció, sino que se multiplicó, se mutó, extendió a todo lo largo del grupo. Y todo, principalmente, por culpa de la empresa. Qué altanería la de la servidumbre. Y es que viendo todo el odio desmedido que le había ocasionado a Jessica unas simples e inocentes fotos con algunos de los miembros de sus agrupaciones masculinas, a la empresa se le ocurrió que lo mejor para atajar este problema era... Perdón, tenía que agarrar aire para decir esta idiotez. Lo que se le ocurrió a la empresa para solventar el hate fue a rejuntar a las chicas generación con Super Junior y TVXQ constantemente. Must be painful to make so little sense all the time. Así es, la empresa se atrevió. En ese contexto que les repito, armaron una campaña de odio y desprestigio contra todo el grupo entero por 3 fotos de Jessica existiendo a la par de sus vatos. Y a la empresa se le ocurrió crear contenido romántico entre las miembros y los miembros de Super Junior y TVXQ. A mí me parece que una... A mi casa la respeto. O sea, para el segundo comeback de Girls' Generation, la empresa le puso de galán por el cual estaban compitiendo a Donghae de Super Junior. Donghae, uno de los miembros por los cuales generan tanto hate desde predebut. Pero la cosa se puso peor porque para la campaña telefónica que les mencioné, en la que Jessica y otros miembros hicieron el OST, bueno, para el anuncio hicieron una serie de tipo novelitas donde Juna, Tiffany y Jessica la hacían de novias de los diferentes miembros de TVXQ. I'm quitting. Hay que tener un next level de imbécil para hacer esto, pero encima ser 30 veces hijo de la verdura para especialmente poner a Jessica en situación romántica con cualquier miembro de TVXQ, cuando justo lo que detonó el odio desmedido con el que le tocó lidiar vino de su vinculación con uno de los miembros de este grupo. Por favor, Sam, ¿qué vergas estás haciendo, coño? Obvio, el fandom se puso en modo... ¿Cómo te atreves, maldita? Y se organizaron para llevar a cabo uno de los momentos más crueles en la historia de los fandoms de K-pop. Verán, niños y niñas, en esa época había un concierto que era el más soñado de todo fan. Un concierto en el que se juntaban todos los grupos más famosos y populares, donde hacían colaboraciones e interactuaban tras bambalinas generando momentos icónicos. Y era el evento de los fandoms, para el cual se organizaron con banners, globos, luces, tratando de destacar más que ninguno otro para demostrar el poder del fandom. Y para el Dream Concert del año 2008, los fandoms decidieron demostrar su poderío más nefasto.
nefasto. Verán, mientras la empresa ponía más y más y más a Girls' Generation junto a más y más y más grupos de vatos, los fandoms entraron en modo Solo nos estás enfadando más. y comenzaron a planificar una venganza. Desgraciadamente no contra la empresa, que era la que suscitaba todas estas situaciones, sino contra las putricias de las Girls' Generation. Así que para el Dream Concert, los fandoms del SM, junto a los fandoms de otros grupos masculinos con los que SNSD había interactuado o trabajado, se pusieron de acuerdo para, en la presentación de Girls' Generation, todos apagar todas las luces, todos sus celulares, todo, y dejar el estadio entero en total oscuridad y silencio mientras las chicas se presentaban. No puede ser. Simplemente imagínense estar en sus zapatos ese día, desde temprano, escuchando como uno a uno de sus colegas y amigos pasaban a presentarse y escuchar al público rugir, ver los colores y las luces multitudinarias y cuando les tocó a ellas, ver todo apagarse, todo enmudecerse, todo volverse una cueva infinita de oscuridad que inmediato supieron era por rechazo y odio. O sea, imagínense pararse ante miles de personas que sabes que te están odiando y rechazando y encima tener que poner una sonrisa y seguir adelante con la confusión, con las ganas de salir huyendo, con la pena, con la vergüenza. Y cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, toda esa multitud comenzó a gritar el nombre de su competencia, porque al ver que las chicas siguieron profesionalmente su presentación, no sintiéndose satisfechos sus antis, comenzaron a gritar Wonder Girls, Wonder Girls, Wonder Girls, para terminar de echarles sal a la herida. Sin embargo, cuando la maldad es evidente, el bien rompe con la oscuridad. El océano negro que hicieron a Girls' Generation se volvió noticia. No hubo medio que no lo mencionara, no hubo foro de internet que no lo tuviera como tema trending. Y cuando Corea entera vio la crueldad y miseria que hicieron contra ellas, el país entero salió a defenderlas. Y gracias a esto, irónicamente, cuando Girls' Generation por fin hicieron su comeback a más de 9 meses del previo, el país entero les prestó atención. Y por fortuna, la empresa estuvo preparada para esto, lanzando Gee, un tema gracioso, pegajoso, con una coreografía sencilla pero simpática y un concepto simple pero llamativo, explotando, transformándose en un hiper mega éxito, vendiendo alrededor de 65,000 álbums en los primeros 10 días de su lanzamiento y topando todos los charts. ¡Sí! Esto sin duda alguna trajo una inmensa paz y alegría a Jessica, quien tras alguna vez haber sido la trainee con mayor potencial de la empresa y una de las más populares cuando la empresa la dio a conocer al público teniendo hasta su propio fan café pre-debut, lo vio todo poco a poco venirse abajo por haber coexistido con amigos famosos de su misma empresa. Sin embargo, aunque el éxito de la agrupación le trajo paz para con su familia, le trajo aún mayor paz para consigo misma. Y es que recordarán que les dije que una de las mayores críticas que le hacían a Jessica era que estaba gorda. Espera, ¿qué? Sí, la gente decía que esto era gorda. Y aunque en la realidad al público general no le parecía para nada eso, y de hecho la celebraban por tener un cuerpo saludable, las críticas le calaron en lo profundo a Jessica, por lo cual durante todo este hiato grupal, poco a poco comenzó a bajar de peso, lo cual de hecho le trajo muchísima crítica positiva. ¿Qué puedo decir? Corea y el K-pop sorprendente no es la verdad. No. Pero al menos algo bueno tuvo para con la pobre Jessica, que ya había sufrido bastante, ya que poco a poco la gente comenzó a comentar en redes que Jessica se veía más sofisticada. Y esto, junto a la personalidad sincera y transparente que Jessica dejaba ver en los shows televisivos, cambiaron la percepción que el público tenía de esta y la coronaron con el apodo de Princesa de Hielo, debido a su personalidad fríamente sincera y su apariencia de... Por lo que Jessica se volvió una de las favoritas del público, que poco a poco pedían la invitaran cada vez más en shows televisivos, pues les daba curiosidad su personalidad y les divertía su desenvolvimiento. Y esto, en conjunto con los chorrocientos mil OSTs donde participó durante el hiato, aumentaron su popularidad significativamente. Algo que obviamente no le gustó a sus antis. No. Que trataron de dar sus últimas patadas de ahogado antes de desaparecer, inevitablemente. Y es que para Gee, como que la empresa parece que se despertó en modo... Hermosa mañana para explotar indios. Bueno, sí, ese es el mood en el que se levantan a diario todas las empresas de K-pop, pero parece que el SM se despertó
ese día con ganas de joder a Jessica, porque como que se esforzó en darle el look que más distara del concepto que la mujer se había granjeado durante el IAT, poniéndole un corte y un peinado que le hacían ver la cara más redonda y la desvestían de la sofisticación por la que la estaban celebrando. Y obvio, los antis corrieron a hacer fiesta de esto, diciendo que había vuelto a ganar peso y que nunca fue sofisticada, sino una desgarbada. Pero todas estas críticas se difuminarían como la espuma del mar cuando Girls' Generation tuvo un nuevo comeback apenas 4 mesecitos y pico después, porque parece que la empresa captó que como que no era una buena idea engavetar al grupo por un largo tiempo. Y así, SNSD volvió a devorar con Genie, que trajo un cambio de sonido y concepto enorme para el grupo, quienes habían lanzado canciones súper dulce y cute hasta el momento, pero que con Genie cambiarían a un sonido más electropop y que venía de la mano con un concepto militar, pero ultra femenino, maduro y sobre todo Sexys. que dejó boquiabierta a toda Corea, que se contagió del furor del concepto militaroide. Y en el centro del furor estaba Jessica, que dejó perplejo a todos con lo madura y sofisticada que la hacía lucir su nuevo look, convirtiéndose en palabra clave de búsqueda en el país. Sin embargo, lo mejor estaba por venir, y es que no solo el nuevo álbum incluía una canción de Jessica en dueto con Onyu de SHINee, sino que además, a escasa par de semanas del lanzamiento, el famosísimo show de televisión Infinity Challenge lanzaría un tema del amadísimo comediante Park Myung-soo en colaboración con Jessica llamado Cold Noodles, que de inmediato se convirtió en la canción del verano. El tema topó diversos charts y se volvió viralísima en todo el país, haciendo que el público exigiera que se presentaran en shows musicales. Y aunque no pudieron hacerlo de forma extendida debido a la agenda tan complicada de ambos, sí se unieron para hacer algunas presentaciones en shows musicales posteriormente, lo cual hizo que Jessica, que ya se estaba convirtiendo en una miembro muy conocida, reventara en ultra popularidad, con el país entero celebrando a su princesa de hielo. Y entonces la empresa anunció que la agrupación tendría su primer tour de conciertos, que las llevó a visitar algunas ciudades chinas, descubriéndose que Jessica era de hecho una de las miembros más populares en el país, por lo cual la SM corrió como el viento tiro al blanco a poner a Jessica como la protagonista del nuevo video musical del comeback de la exitosísima subunidad china de Super Junior. Algo que sorprendentemente no le traería odio esta vez. No solo porque Jessica estaba volviéndose súper popular en ese país, sino porque tras el fiasco del Océano Negro, la presión pública al condenar lo enfermo que había sido todo eso hizo que poco a poco los antis recularan y se silenciaran, quedando relegados a post en foros online que cuando Jessica cobró popularidad con Cold Noodles, también desaparecieron. ¡Ya no eres una zorra! Tras un año triunfal para Jessica, no fue sorprendente que esta fuera casteada para el rol de Elle Woods para el musical de Legalmente Rubia en su puesta en escena en Corea, un papel que le quedaba como anillo al dedo. Look at that. Y aunque Jessica solo pudo tener pocas presentaciones debido al tour de la agrupación y su inminente comeback, sus presentaciones se abarrotaron agotando los boletos en segundos, demostrando su popularidad. Pero era momento de volver con Girls' Generation y por partida doble. Ya que el grupo tuvo comeback con O y 2 mesecitos más tarde comeback con el repackage Run Devil Run, ambos con gran éxito en el país, por lo cual las oportunidades para Jessica no frenaron, siendo casteada como miembro fija del elenco del show de variedades Happy Birthday, aunque apenas un mes más tarde tendría que renunciar a esta oportunidad, ya que la SM acababa de firmar un convenio con una disquera japonesa para iniciar las actividades de la agrupación en ese país, concentrando a las chicas a trabajar en Japón principalmente por varios meses, hasta finales de año cuando el grupo volvió a Corea para su siguiente comeback con Hooch. Pero antes la empresa le tenía preparado un premiecillo a Jessica y sus fans: el lanzamiento del sencillo digital solista titulado Sweet Delight, escrito por el reconocidísimo cantante de R&B Huizon para un tema muy dulce como su nombre lo dice, pero calmado, muy ad hoc con la imagen de Jessica. Sin embargo, los próximos numerosos meses, Jessica junto a SNSD se concentrarían nuevamente en su apuesta en el mercado japonés, que les rendiría increíbles frutos, rápidamente rompiendo récords y vendiendo impresionantemente, permitiéndoles llevar a cabo un amplio tour de arenas en el país nipón. ¡Soy tan feliz! ¡Soy tan feliz!
feliz! Regresando a Corea del Sur hasta el último cuatrimestre del año, pero apenas para mantenerse en el país, porque inmediato el grupo se embarcaría en una de las más ambiciosas apuestas, lanzando el tema The Boys para el público gringo. Ah, por favor, tengo una sensación de euforia. ¡Tubas luminosas! Y presentándose en esa época en el show de televisión mañanero Live with Kelly y el show institución nocturno Late Show with David Letterman de Estados Unidos. Algo que para muchos de ustedes será whatever. Pero que en esas épocas, en pleno 2011, cuando ni Gangnam Style había salido a tomarse las fiestas de cumpleaños latinoamericanas, que un grupo idol pudiese siquiera poner un pie en un show así era más raro que a un mexicano al que le gusta Emilia Pérez. Con esto, haciendo historia en la industria y pavimentando el futuro del K-pop. Pero aún así, con todo el bululú y el merecumbe, Jessica tuvo oportunidad de lanzar un nuevo OST titulado Because Tears Are Overflowing para el drama Romance Town. Después de un año intensamente grupal, era momento que las miembros pudiesen explorar un poco más sus carreras individuales de nuevo, por lo cual el siguiente año Jessica pudo volver a estelarizar Legally Blonde, el musical, y también pudo explorar su faceta como actriz frente a las cámaras, apareciendo en el drama Wild Romance, en un papel que tuvo recurrente. Luces, cámaras, acción. Algo nuevo para Jessica, que años anteriores había tenido solo cameos como parte de SNSD en el drama coreano Unstoppable Marriage, el drama japonés Sasen Santes y la película colaborativa de la empresa I Am, y ella solita en los dramas Oh My Lady y Taehi Kyo Ji-hyun, así como también protagonizó como figura femenina en el video musical del tema Sherlock de SHINee, de quienes no tengo su historia aún, pero que puede que haya muy pronto. Publicidad adelantada. Bien, ¿dónde me quedé? Por supuesto, Jessica no podía dejar la música de lado, no señor, sacando un nuevo sencillo digital solista en colaboración con el rapero Doc2 llamado My Lifestyle, que figuró en el álbum colaborativo Unique Album, que fungió como una campaña promocional de Hyundai Motors, además de agregar 3 OSTs más para su carrera: What to Do para el drama donde participó Wild Romance, Heart Roll para el drama Dream of the Emperor y Butterfly, una colaboración con su hermanita Crystal para el drama To the Beautiful. Pero era turno de volver a sus actividades con Girls' Generation, quien nuevamente se concentró principalmente en lanzamientos de gran éxito en Japón. Y no fue sino hasta fin de año que el grupo volvió a Corea para el pre-lanzamiento Dancing Queen, que precedería al nuevo lanzamiento grupal que lanzarían como regalo para sus fans en fin de año con el tema I Got a Boy. Tras un año más relajadón de actividades grupales, era momento de explotarle hasta el último centavo a las chicas generación. ¿Por qué me miran así? Así, Jessica junto al grupo se embarcó en una gira en Japón como abrebocas para su primer tour mundial. Y claro, sazonado por varios lanzamientos en Japón. Por lo cual, Jessiquita solo tuvo tiempo para lanzar un OST para el drama Dating Agency Cyrano titulado The One Like You. Y no fue sino hasta el siguiente año que la agrupación volvería con un comeback a su terruño con el tema Mr. Mister, otro exitazo para Girls' Generation, quienes tras otro tour por Japón y lanzamientos en ese país estaban listas para un poco de actividades individuales. Así, Jessica lanzó la OST para la película estelarizada por Boa, Make Your Move, con el tema Say Yes, en colaboración con su hermana Crystal y el infamísimo, asqueroso, cobarde, poco hombre. Dificultades técnicas, compartan la frustración. Tengo justificación, porque me refiero a esta sarna, Chris Wu, que su nombre arda en los mismísimos infiernos. Y entonces las cosas cambiaron para nunca volver a ser igual. Tras sospechosos meses de poca actividad de Jessica, esta anunció algo que sorprendió al mundo, que lanzaría una marca de modas llamada Blank. Girl, iconic. Que sería inaugurada online en el mes de agosto con una línea de gafas de sol, y para acompañar el lanzamiento en paralelo fue anunciado un reality show de Jessica y su hermana Crystal, donde estas compartirían con el mundo su vida sin filtros y el detrás de cámara de su trabajo. Tanto el reality show como la marca gozaron de éxito inmediato, con la página web de la marca crasheando por completo a los minutos de ser lanzada, por lo cual la inauguración tuvo que posponerse una semana solo para volver a crashear igualmente y tener que anunciar
anunciar una pausa indefinida antes del relanzamiento. Mientras que el show gustó tanto que comenzaron a surgir rumores que la empresa estaba planificando lanzarlas como un dueto, aprovechando que en ese momento eran dos de sus más populares artistas. ¡Wow! ¡Fantastic, baby! Jessica lo había logrado. Estaba en la cima del mundo. Era una de las miembros más populares del girl group más icónico y trascendental del K-pop hasta ese entonces. Era una solicitada idol con numerosas ofertas de musicales, OSTs, colaboraciones y demás. Era una queridísima figura del entretenimiento con invitaciones a todos los shows más grandes del país. Tenía una familia fuerte, unida y muy presente en su vida. Tenía una hermana con la cual compartía pantalla y preparaba proyectos juntas. Era una querida artista de su empresa y era una empresaria con una marca super trending con proyección internacional apenas un mesecito de su existencia. Sí. Sí. Hasta que el día 30 de septiembre del 2014, lo que sus fans esperaron fuera un lindo mensaje de afecto, resultó en el shock más grande que la industria del entertainment coreana haya visto. Y es que básicamente Jessica hizo un post diciendo: me expulsaron del grupo. Y a las horas la empresa salió a decir: jeje, la expulsamos del grupo. Y ya. Lo cual detonó una marejada de teorías conspirativas y toxicidad que premian hasta el día de hoy. Y que sin lugar a dudas destruyó a Jessica y a SNSD como las conocíamos, por más que sus fandoms se nieguen a reconocerlo. Verán, Girls' Generation tenían, para sorpresa de nadie, una imagen de ser extremadamente unidas, como básicamente todos los grupos de K-pop, pero tras una carrera tan extensa, tras saberse que varias de ellas habían practicado juntas por 7 años antes de debutar, y tras haber superado tantas cosas juntas, el público tenía una percepción de su relación como las más unidas de las hermanitas bajo el reino celestial de nuestro Señor Namucristo, por lo cual la salida de Jessica erosionó esta imagen cada día que pasó tras su partida, no solo porque una miembro ya no estaba, sino porque el meollo del asunto involucró a todas las demás miembros y traiciones por doquier. Oh, jeez. Para abordar este tema hay que entender que hay muchas versiones de lo que pasó, pero muchas versiones, pero ninguna es 100% verídica. No. Por más que quien la diga asegure que es el más informado de los informados, el más conocedor de los conocedores, el más viejo de los viejos fans, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, porque hay escasísima información, porque las miembros que se quedaron nunca han emitido ningún comentario al respecto de manera personal, y porque es un incidente sin precedentes, antes o después, no únicamente de la historia del K-pop, sino de la historia de la propia SM Entertainment. Así que yo voy aquí hoy a diseccionar las teorías más locas, pero no tan locas si tú no lo quieres, del por qué Jessica fue expulsada de Girls' Generation. Comenzando por la teoría maldita traicionera. ¡Maldita! Verán, cuando Jessica anunció su expulsión, hubo un detallito que causó más estremecimiento en el fandom que la propia expulsión en sí. Y fue que ella mencionó de manera explícita que había sido expulsada por la empresa y las 8 miembros, a las cuales encima se refirió como las otras 8. Esto, obviamente, además de causar descrédito, inmediato salió la versión de la empresa, causó furia por parte de los fans de las demás miembros. No solo por la forma despectiva en que se refirió a estas, sino porque además la empresa básicamente dijo que la había expulsado porque ella se quería salir del grupo. Algo que suena muy lógico, ¿verdad? Que alguien que se quería ir expusiera furiosa que la habían expulsado del grupo del que se quería ir y para el que acababa de refirmar un contrato por un par de años más. Pues este es mi argumento. ¿Ese es su argumento? Bueno, es una forma de decirlo. Pero esa vaga e ilógica información era todo lo que los fans necesitaban para proteger la imagen del grupo que querían preservar para poder seguir en su mundo de color de rosa de la vida hermosa como fans. Y la verdad, válido. Si no fuera porque agarraron esa información absurda y llena de omisiones como excusa para dictarle la guerra a Jessica por los siglos de los siglos, namen, mientras fingen que para nada les importa y que no están pendientes de su vida, mientras están presentes diseminando información falsa y manipulándola para afectar lo más posible la imagen de Jessica en cada post, video, artículo y nota y espacio, mientras además se ríen y celebran de cada noticia negativa sobre la vida de Jessica. No. Bueno,
renuncie. Y aunque la verdad, esta era una postura comprensible en aquella época, porque a pesar que Jessica fue expulsada del grupo, no fue expulsada de la empresa, y la SM, siendo la SM, soltó todo su poderío mediático contra Jessica de la misma forma que hizo con JYJ y Hangen, a pesar que esta no se salió de la empresa y no la demandó. Hello. Con la inmediatez de un rayo salió Dispatch, el medio más grande de espectáculos y por ende el más vendido al mejor postor, a sacar un amplio artículo de cómo Jessica no había sido expulsada por las miembros, no señor, y como la pobrecita empresa hasta le estaba haciendo un favor con expulsarla porque Jessica no quería seguir siendo miembro de SNSD. Es más, Jessica ni quería seguir siendo idol, es más, ni quería ser celebridad. Pues ella lo que quería era volverse una trad wife, casarse y tener Jessiquitos y Jessiquitas con su novio. What the hell? Así es, la empresa, Dispatch, no solo puso la absoluta responsabilidad de su expulsión en Jessica, argumentando que la expulsaron porque se quería ir, repito, sino que además expusieron su relación amorosa. Y yo sé que a algunos de ustedes les va a costar que les entre en el cocolito el por qué esto está mal, porque de hecho rumores sobre esta relación ya habían, algo que de hecho tenía muy extrañado a muchos porque aunque Jessica y el Dude habían negado todo, este se expresaba libremente de ella y del grupo constantemente en redes como si se tratase de una autoridad en su vida, evidenciando la cercanía que tenía con ella, pero no solo eso, sino porque además también era sabido que él tenía algún tipo de participación en Blank, la empresa de moda de Jessica, por lo cual su relación básicamente era un secreto a voces. No es como que el que lo revelaran fuera una sorpresa para el fandom, pero sabiendo cómo es la industria respecto a las relaciones amorosas, cómo es la sociedad coreana respecto a la cultura de fandom y cómo es el país respecto al machismo, revelar información personal así, aunque no fuera una sorpresa para muchos, aún así es una forma de violencia que además fue ejercida con toda la intención de destruir su imagen, poniendo en riesgo su futuro completo. Por eso no me extraña que en el principio los fans se hayan puesto en contra de Jessica. Después de todo, toda la información evidentemente venía de su propia empresa bajo la que ella seguía y que no salió a desmentir o a defender nada de esto. La narrativa era perfecta para vilificar a Jessica y mantener la imagen idealizada del resto de los miembros, así que obviamente los fans se comieron el bait y la condenaron. Sin embargo, lo que no puedo comprender es cómo sostienen esa misma postura al día de hoy. Porque según el punto principal de toda esa campaña mediática es que ella se quería casar. Pero hoy, a más de 10 años del suceso, Jessica sigue sin casarse, sin tener bebés, sin vivir con el novio y sigue siendo artista. Esto no puede ser verdad. Esto tiene que ser un engaño. ¿Cómo es que tras ver que el principal argumento con el que la atacaron fue rotundamente falso, pueden seguir en modo con los ojos cerrados iré tras la SM? Y bueno, yo sé cuál es la respuesta. Y es que tras caérseles la fachada simplemente migraron a otra excusa. Y es que el problema principal señalado tanto por la empresa como por Jessica fue la marca de modas. Así que fue fácil, una vez se cayó el teatrito de que Jessica se iba a casar, simplemente ignorar el tema como que nunca había pasado y centrarse en el verdadero meollo del asunto, que al menos sí tenía fundamentos para sostenerse. Para los creyentes de esta teoría, Jessica creó su marca y se concentró solo en esto, dejando de lado al grupo, agraviando a las pobres miembros que tenían que acarrearla y a la pobre empresa que no estaba de acuerdo en que esta tuviera su propia marca, orillándolos a todos a expulsarlas con el dolor de su alma. Aunque todo esto también se puede comprobar falso con el hecho de que no hay absolutamente una, ni tan siquiera una presentación o evento al que Jessica no hubiera asistido ese año como parte del grupo. Y de hecho, en la penúltima presentación de Jessica con Girls' Generation, el grupo estuvo incompleto, con una de las miembros faltantes porque estaba grabando un drama. Pero parece que esto no le pareció al grupo ni a la empresa, que era dejar de lado a la agrupación y concentrarse en sus proyectos personales. ¡Qué raro! Sin embargo, como dije, esta es solo una de las teorías tras este escándalo. Y la otra, más fuerte, es la teoría una puñalada trapera. ¡Una daga en el corazón! Y se centra en justo ese señalamiento que hizo Jessica en su post inicial, diciendo que la habían expulsado la empresa y las 8 miembros. Y es que en el comunicado de la empresa, la SM realmente no las exculpó de ello, por más que los creyentes de la teoría maldita traicionera quieran borrarlo, ignorarlo, omitirlo y soterrarlo. En el comunicado, sí, la empresa toma la responsabilidad de la expulsión y sí, le pone toda la culpa a Jessica,
pero hace una clara mención de que la decisión de su expulsión fue tomada en una reunión con las miembros y sus padres, lo cual señala de manera irrefutable que una parte de responsabilidad habitó en las miembros. ¿Qué tanta? Bueno, los creyentes de esta teoría creen que el 100%. De hecho, creen que la expulsión recae únicamente en las miembros y no en la empresa. ¡Ay, por favor! Sí, bastante tonto, pero se asenta en varios puntos. El primero es que en las pocas ocasiones que Jessica ha hablado del asunto, esta siempre ha sostenido que la empresa de hecho le dio luz verde para el proyecto de su marca. La empresa y ella negociaron el asunto y tras esto, la empresa, al contrario de verlo como algo negativo, de hecho la animó a ello, incluso después de la expulsión, lo cual nos lleva al segundo punto, y es el hecho que numerosos artistas del SM utilizaron los lentes de Blanc durante años, incluso cuando Jessica ya no formaba parte de la empresa, e incluso para uno de los lanzamientos de la marca, una de las modelos rostro de la campaña era una modelo de la filial de modelajes del SM en ese momento. Lo cual nos lleva al tercer punto, y es que si la empresa estaba en tanta oposición a la marca, ¿por qué no demandó a Jessica como demandó a JYJ por su marca de maquillaje? ¿Por qué le permitió mantener la marca tras ser expulsada a pesar de que seguía estando bajo la empresa? ¿Por qué le permitió promocionar la marca en el show Jessica y Crystal? ¿Por qué no mandó a censurar la marca y a editar fuera el contenido relacionado a la marca del show de Jessica y Crystal? ¿Por qué no le prohibió a sus idols utilizar la marca? ¿Y por qué no la expulsó de la empresa y la demandó como ha hecho con absolutamente todo el mundo siempre? Lo cual nos lleva al cuarto punto, y son los rumores que se descubrieron estaban circulando en China desde antes de la expulsión de Jessica. Los ascents de la empresa habían estado rumoreando semanas antes que Jessica había sido expulsada de la agrupación, y estos rumores explícitamente culpaban a las miembros, diciendo que básicamente las miembros se habían reunido y habían votado para expulsarla. Esto, aunado con la declaración inicial de Jessica en la cual había relatado cómo las miembros habían generado una reunión sorpresiva tras apenas un mes del lanzamiento de Blanc, en el cual le habían dado un ultimátum a Jessica de que tenía que elegir entre la marca o el grupo, han llevado a que los creyentes de esta teoría crean que las miembros maliciosamente, a causa de envidias y celos, se organizaron para tumbar a Jessica. ¿Por qué? Bueno, esto nos lleva a la siguiente teoría, Esto se va a poner feo. que no es una teoría en sí, sino una serie de subteorías derivadas de la anterior. Y es que los posts de las ascents chinas que les mencioné señalaban directamente miembros específicas a quienes apuntaban como las que habían orquestado todo. Y estas miembros eran Taeyeon, Yuri y Suyeon. Y la razón del por qué depende de la miembro que consideraran había sido la cabecilla de todo. Quienes acusan a Suyeon dicen que fue por envidia, ya que Jessica no solo era una de las más populares, sino que justo en ese tiempo estaba despuntando aún más e iba camino a volverse increíblemente popular debido al debut de la subunidad que la empresa tenía planeada con Crystal. Aunque hay otros que apuntan más bien a su padre, de quien dicen que quiso lanzar una marca de accesorios relacionados con Suyeon y que el SM se opuso y que por ende este no soportó que a Jessica se le permitiera tener su marca y presionó a su hija para que manipulara a las miembros para que le exigieran que la cerrara. ¿No soportas de la panzona? Mientras que los que acusan a Taeyeon podría escribirse novelas de varios tomos por las razones por las que dicen esto. Que si por inseguridad, porque Jessica se estaba volviendo demasiado popular, que si porque estaba roñosa de que su hermanita fuera rechazada por la empresa mientras que la hermana de Jessica no, que si porque Jessica le estaba robando foco a sus besties del grupo, etcétera, 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 etcétera. Mientras que de Yuri nadie habla la verdad, así que La dejamos atrás. por lo que para cerrar, hablemos de la última teoría. Una teoría que se divide en dos. La teoría nunca confíes en los hombres. Como les dije, Jessica tenía un novio del que básicamente todos sabían, pero que por alguna razón esto no había estallado en un escándalo. A pesar que por esa misma época surgieron varios escándalos de relaciones de otras miembros que colmaron titulares y que se rumoran llevaron a que la empresa les llamara la atención y les prohibieran seguir en dichas relaciones. Sin embargo, con Jessica, la empresa parecía ser permisiva y esto, se dice, inició los roces de las miembros quienes estaban recelosas de las preferencias de la empresa hacia Jessica y de que ella pudiese mantener su relación cuasi pura
públicamente mientras las demás eran forzadas a pasar por el escarnio público. Pero como les dije, esta teoría se divide en dos. Están los que creen que las miembros estaban celosas de su relación y están los que creen que el artífice de todo el problema fue el novio de Jessica. Estos apuntan al novio de Jessica como el titiritero que embrolló a Jessica en una maraña de manipulaciones, haciéndola creer que era demasiado para el grupo, que todos estaban aprovechando de ella y que ella era superior a todas y todo. Pendejo. Algo que Jessica, como una pobre mujer enamorada y por ende, según la gente con cabeza de Temach, incapaz de pensar por sí misma, pues le siguió ciegamente en todo lo que el vato decía. Y que fue este el que le dijo que abriera una marca, que fue este el que le dijo que dejara el grupo, que fue este el que la convenció para que desoyera a los miembros, que era este el que la distraía de sus actividades grupales y que la manipuló para que viera las actividades como algo que no merecían su tiempo, y que fue por todo esto que las miembros no les quedó de otras más que cortar a Jessica de raíz, porque ella dejó de oírlas para únicamente centrarse en su macho de corazón, arriesgándose a generarle un escándalo al grupo porque el tipo era algo turbio. Sin embargo, bases para esta teoría No hay. No existe. son puras elucubraciones, lo que nos lleva a la teoría insolenta. Mi teoría de lo que pasó, que la verdad no creo que le guste a nadie, porque no, yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas teorías, y sí, la verdad creo que todas tienen algo de razón. Siempre dices eso. Tu boca es un hoyo de mentiras. Para mí, tras meterme en el agujero de gusano de esta historia, yo creo que todos son culpables aquí. Honestamente, yo sí creo que su novio tuvo una parte en la situación, por la forma en que el tipo hablaba de Jessica y del grupo, aun cuando se suponía que debían esconder su relación, y por los alegatos que hay en su contra de otra relación previa que tuvo, en que justo el tipo se suponía que debía mantener una relación de bajo perfil y lo que hizo fue explotarla para ganar atención. Está claro que el tipo es un tipo con mentalidad macho alfa, que además es muy mal empresario y termina siempre metiéndose en negocios shady que terminan mal. Y aunque yo no creo en ese pensamiento de que Jessica era una inútil sin opinión propia ni voluntad que dejó que el tipo la condujera a todo lo malo de su vida, sí es muy obvio, incluso por la forma en que Jessica lo describe, que esta tenía una imagen súper idealizada de él y que lo veía como un príncipe encantador que llegó a rescatarla de su vida de vatos superfluos y cobardes. Y esto me lleva a pensar que el tipo definitivamente tuvo cierto nivel de influencia en ciertas decisiones que desencadenaron los problemas, porque en una realidad en que una mala relación puede destruir tu imagen y con ello se puede hundir tu grupo, yo sí veo perfectamente la posibilidad de que las miembros pudiesen estar preocupadas por la situación, llevándolas a hablar con Jessica, generando roces entre estas. Pero lo que sí no creo es que este hubiese sido el mayor problema que desencadenó todo. Con honestidad, yo sí creo que las miembros pudieron tener celos y envidias, no porque Jessica fuera superior e inalcanzable como quieren pintar sus fans, sino porque es naturaleza humana. El dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea, no existe por gusto. Hasta las personas que lo tienen todo sienten celos y envidias de las cosas más increíblemente tontas que nos podamos imaginar, porque así de ratas somos los seres humanos. Yo sí creo que algunas de las miembros pudieron estar envidiosas de que Jessica estaba teniendo un perfil que apuntaba a elevarse un montón por cómo estaban posicionándose ella con Crystal como influencers y figuras públicas. Y también veo súper palpable que le tuvieran envidias viejas, porque Jessica siempre tuvo condiciones mejores a las miembros debido a que entró a la empresa tan chiquita y al hecho de que era una niña gringa. Esto le permitió negociar con la empresa, poder vivir en su casa y practicar únicamente fines de semana durante su año escolar, algo que otras miembros no tenían. E imagínate tú, en plena adolescencia, que a ti te fuercen a vivir en un dormitorio como un re incómodo e impersonal, mientras que a la morra, que además le exigen menos práctica, la dejen ir a su casita con su familia, a cualquiera le causa roña para toda la vida. Por lo cual también considero completamente verosímil que las miembros hubiesen resentido el lanzamiento de su propia marca, no solo por las oportunidades creativas y económicas que esto le brindaba, sino porque sí, también creo que las miembros fueron fuertemente alienadas en contra de la marca por algunos padres de familia. Y es que hasta se conoce de un caso de un familiar de una de las miembros que tenía una pequeña pastelería donde hacía repostería tematizada de la miembro en particular y que el SM se los prohibió. Y por ello es que mi teoría es que aunque las miembros inicialmente no tuvieron problemas con el tema de la marca, tras ser presionadas por sus padres, un par de ellas con sus familias movidas
moviendo los hilos por detrás, comenzaron a rechazar la situación, convenciendo a otras que se sintieron más y más en contra de la marca, impulsadas por envidia, celos, roñas externas, desconfianza por un novio cuestionable y catalizadas por irresponsabilidades y actitudes que Jessica comenzó a mostrar, como llegar tarde a los ensayos y olvidar algunas cosas relativas al grupo. Todo esto llevando a que las miembros le pusieran un ultimátum a Jessica, que no creo que haya venido de la nada, como ella asegura, sino más bien creo que surgió como última instancia después de varias reuniones. Reuniones en que siento que Jessica reaccionó a la defensiva por naturaleza humana y bajo la influencia de su novio, cosa que empeoró la situación y que llevó ya demasiado tarde a las miembros a ponerle un ultimátum. Ultimátum que Jessica no vio venir porque jamás pensó que las miembros se atrevieran, y ultimátum que no podía cumplir porque la marca ya había salido al público, ya había abierto las puertas, no podía simplemente cerrarla, y porque ya había invertido su capital y ya tenía una deuda con sus inversionistas. Por lo que yo creo que cuando le dieron el ultimátum, las miembros ya sabían que la iban a expulsar, porque no había forma en que no supieran que Jessica no iba a poder cerrar su marca así como así. Y por todo esto, creo que todo fue con el respaldo de la empresa, que no supo mediar la situación y que estúpidamente pensó que acceder a la expulsión era una situación ganar, porque mantendrían al grupo contento y al no expulsarla de la empresa podrían seguirla explotando a través del proyecto con su hermana y de lo que pudieran sacarle de su marca, sin siquiera considerar que Jessica se sentiría traicionada por todos y se atrevería a exponerlo todo ante el ojo público en lugar de esperar a la versión de la empresa y adherirse a sus mentiras, castigándola, tirándole la cacería de medios en su contra que la llevaría a entender que su hogar ya no estaba en la empresa en la que se crió desde que tenía 11 añitos, concluyendo su contrato meses después. ¡Fin! Tristemente, en esta historia solo nos queda elucubrar hasta la saciedad, porque creo que jamás va a haber una versión que nos ilustre la verdad de la situación, porque Jessica está atada a una cláusula de no divulgación, porque las miembros también, y porque además a las miembros no les conviene, porque cualquiera que no sea la versión actual implicaría un actuar no perfecto y bondadoso como el que han dibujado sus fans y la empresa, y nada que no sea así les va a traer un inevitable odio y críticas. Sin embargo, aunque es divertido sacar teorías conspirativas, creo que es peligroso el fanatismo con el cual se esparcen las relativas a este caso, porque en un afán por pintar a unas o las otras como las villanas, lo que han logrado es mancharlas a todas. Por más que los fans del grupo que odian a Jessica piensan que han logrado destruirla a ella y nada más que a ella con cada post, comentario y video malicioso que hacen, lo que dejan es a las miembros como unas egoístas vacías, retorcidas, capaces de desterrar a una colega y amiga con la que convivieron por más de una década por motivos egoístas y superfluos. Y ojo, yo no estoy llamándolas así. Yo personalmente, aunque sí considero que actuaron de una forma inmadura y con cierta crueldad, al final de cuentas entiendo que no tengo el panorama completo de la situación y que pudo haber muchas cosas de por medio que las llevaron a ello. Pero ustedes, con su campaña de odio perpetuo, no se percatan que en nombre de quererlas defender, lo que hacen es hacerlas ver como personas indolentes que no les importa destruir la vida de una persona y su familia por razones sin fundamento y sin importancia. Y lo mismo aplica para los fans de Jessica, que odian a las demás miembros, con cada publicación de odio teorizando como esta miembro o aquella otra miembro es una villana caricaturesca que por las razones más tontas movió cielo, mar y tierra para lograr que la expulsaran. Lo que terminan haciendo es que la gente crea menos en Jessica y quiera menos apoyarla, mientras ambos bandos sigan con una actitud. He aguardado para hacer esto toda mi vida. Sentarme y regodearme malignamente. Se siente bien. Únicamente seguirán afectando a todas las miembros por igual. La historia de Jessica podrán decir que es lamentable, pero yo creo que es mágica realmente, con todo y todo, porque tras todo lo que he relatado, su verdadera historia comienza aquí en este mismo punto. Es cuando comienza la historia, para la cual tendría básicamente que hacer otro video, pero yo sabía que ustedes querían escuchar primero que nada esta parte, la parte del drama, la parte del chisme. Pero lo que muchos no saben es cómo Jessica logró erigir una de las empresas indie de moda más grandes, cómo logró redebutar aún siendo baneada por los medios de su propio país, cómo logró redebutar en una agrupación en China y cómo ha logrado lo que más le cuesta a cualquier artista, ser ella misma.
sin disculpas y sin perdones. Jessica podrá ser la más odiada, la más burlada, la más criticada, pero también es la irrefrenable, la inspiradora, la icónica, la legendaria, que no importa cuánto odio le llueva en su contra, siempre sigue adelante. Y quien por más que intenten borrarla, más profunda vuelve en su huella en la historia del K-pop. 손